como aquí que La dictadura una gran científica parte... acaba de empezar. Sí, pero como tú también decías en un video, pero Satya Yuga está por comenzar, ¿no? O sea, es como que Sí, también... pero Satya Yuga faltan 430.000 años. Sí, es lo que me decía mi tío, porque él escuchó tu canción, mi tío, el que te digo, Nelson, el que está en esto, y él me dice, bonita canción, interesante, pero tiene un defecto, me dice. Y yo le digo, ¿cuál? Y me dice que si tú ves la rueda de las yugas hindúes, no es que después de la etapa de Kali Yuga inmediatamente se salta la era de la luz, sino que es progresivo. O Eso sea que depende Dios a quién sabe cuándo. eso depende a quién le preguntes, pero sí, desde una perspectiva eso es correcto. Eso es correcto. Y él me decía, o sea, te faltan, no sé, y como él cree en la reencarnación, él me dice, eso ya lo veremos si encarnamos nuevamente en este planeta de acá no sé cuántos miles de años, pero por ahora no lo vas a ver, me dice, no sé, No, no, vas a no. seguir diciendo. Ese es el truco de la canción. O sea, el truco de dictadura científica acaba de empezar. Es que empezó ya hace como dos siglos o más, quizás tres, porque muchas personas siempre apuntan a la fecha de 1789, pero yo principalmente apunto a la revolución heliocéntrica, más que nada, a la idea de el Que modelo. de eso también quiero hablar contigo, porque hay un tema muy fuerte respecto a Y, eso y, que me gustaría saber tu opinión, que ya no, te de la hecho, debes estar imaginando. sí, sí, sí. Satya Yuga, que, o sea, esa es la idea de que acaba de empezar, no, ya empezó hace tiempo. Y la idea de Satya Yuga está por comenzar, y la idea de que todavía le falta. Y ahora me imagino que vamos a progresar al inevitable tema de tierra plana, que por si acaso hice un video y todavía no he subido, creo que lo voy a subir la semana que viene, o la semana, creo que es la semana que viene. Sí, Bueno, para empezar, yo no creo en tierra plana, lo siento. yo tampoco, somos dos. Hay personas que confunden la conspiración con pequeñas conspiraciones y se pierden en pequeñas cosas, ¿verdad? Y lamentablemente este fenómeno de tierra plana, como tú sabes muy bien, porque tú llevas en esto mucho tiempo en internet también, igual que yo, o sea, nosotros tenemos la misma edad más o menos, o sea, eh, tierra plana lo que lleva en internet son ¿cuántos? 6 años, 5 años. Yo me 5 a acuerdo, lo sumo. yo me acuerdo hace 10 años que la gente se pasaba hablando de tierra hueca. Exacto. Que yo en realidad soy más afín un poco a ese pensamiento porque leí un libro de eso, de un Tierra, mexicano, creo, cuando Tierra Hueca hace que mucho más sentido. Claro, Tierra Hueca también es una cosa bastante conspiranoica, pero de ahí aunque no sé si tú te has enterado que estos últimos días esa idea ha tenido un impulso, que incluso me olvidé de hacer un video al respecto porque estaba con cosas del trabajo, pero sale una noticia de estas científicas y dice, se descubre que 660 kilómetros debajo de la Tierra hay montañas, llanuras y una capa desconocida. Entonces yo inmediatamente me acordé de ese libro que decían que el almirante que entró por el hueco del sí, polo y después sí, el salía americano, mamuts por el interno, el el almirante Bayor. Bayer. Sí. No, no, bueno, era Y, Bayer, bueno, no me acuerdo, nada, creo que era Harris, o sí, no, no sé, no sé. sí, en realidad creo que fue más de uno, pero la cuestión es que todo eso y que decía quisiera ver las tierras más allá del polo y todo el tema, y me acordé mucho de eso y yo digo, pero mira, o sea, oficialmente te están diciendo que abajo hay montañas, para que haya montañas tiene que haber erosión de algún tipo, o ergo tiene que haber aire, tiene que haber Claro, elementos, y claro. yo estaba pues ya en mi mundo, ¿no? Pero ese es otro tema. Y bueno, respecto a lo de la Tierra plana, hay quienes dicen que no, que esto es parte de una conspiración para sacarnos del centro del universo como criaturas de Bueno, Dios y poner al eso, Dios Sol. Así. eso es parte de, eso es parte, bueno, esa es mi tesis, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver muchas más conspiraciones de esta naturaleza. Conspiraciones que realmente son, pues, lamentablemente, científicamente incoherentes. O que se basan en pequeñas cosas y las cambian a otras. Por ejemplo, otro tema muy particular es el tema de las vacunas. O sea, Sí. yo no estoy en contra de las vacunas, yo creo en las vacunas. Yo lo que creo es que las vacunas se deberían hacer más escalonadamente a través del tiempo y no bombardear a un niño con 7 A un vacunas. niño recién nacido, Claro, claro, ese es el gran problema. claro, ese es el gran problema. Y la realidad es que las vacunas siempre,
siempre han representado un peligro inherente, pero ese peligro siempre ha sido un porcentaje muy pequeño. Y obviamente hay personas que van a tener problemas con vacunas, y eso se puede ver astrológicamente. Pero las vacunas han salvado a la humanidad de un montón de enfermedades. De hecho que sí. El polio, o sea, el polio, que todavía en Puerto Rico todavía hay gente mayor con polio. O sea, gente de 60, 70 años, y me imagino que en el Perú todavía hay gente mayor con polio. O sea, sí, sí. Y lo que vamos a ver es más teorías de conspiración iracundas. ¿Por qué? Porque yo lo que creo, que obviamente las conspiraciones son un método de control, a algunas personas no le va a gustar eso, pero esa es la realidad. Y volviendo a Tierra plana, yo en este video que hice, que todavía no he subido, mira, los griegos sabían que el mundo era redondo hace 2000 años. Tú lees tratados de astrología, y yo explico esto en el video respecto a cómo yo creo que la Tierra es redonda por astrología, no por otros temas. Por temas, las divisiones de casa, en las latitudes altas y bajas, hay problemas porque la circunferencia de la Tierra es como ver el cielo en una parte de la Tierra arriba que es más chiquita y todas las cúspides de los signos se amontonan. Nada, son cuestiones técnicas. Pero el punto es que hace 2000 años los griegos sabían que la Tierra era esférica. Uno lee los tratados de astrología y ya hace 1000 y pico de años estaban hablando de una esfera o algo redondo. Hello. Hasta incluso un telescopio. Incluso en la Biblia dicen, ¿no? Porque hay una de, yo no soy un erudito en la Biblia y bueno, soy un cristiano bastante heterodoxo, como es inevitable cuando uno se mete en estos temas, pero hay una parte que es una cita que es en Isaías, creo, algo así como que mencionan el círculo de la Tierra, pero los terraplanistas la barajan diciendo es que es un círculo echado, es un plano circular, pero cuando tú vas al original en hebreo, es un término que no está mal traducido, no debería ser círculo, sino algo así como Dios está sentado sobre la esfera de la Tierra. Claro. Y bueno, y ahí hay también todo un tema que ellos sabían, los hebreos, por influencia griega seguramente o mesopotámica, que la Tierra pues no es ambas, de hecho, ambas. Egipcia y mesopotámica, las dos. Y lo otro que te iba a decir era que, o sea, un telescopio podemos ver los planetas más cercanos, Júpiter, Saturno, Marte, Venus, a veces se puede ver Mercurio. Mercurio es bien difícil de verlo en un telescopio, las personas no saben eso. Y la Luna, son todas redondas. O sea, la eclíptica es redonda. O sea, cuando uno ve un eclipse lunar, que básicamente es la Tierra interponiéndose entre la luna llena y el sol, ve la penumbra redonda. Y hay personas que dicen que es Rahui Ketu, utilizando términos astrológicos védicos, diciendo que son puntitos, pero realmente Rahui Ketu son puntos matemáticos. Ahora bien, yo lo que... Es también algo que yo lo comprendí con tu canal, porque cuando tú hablabas al principio de Rahui Ketu y yo no sabía qué era, yo incluso fantaseé un poco pensando, quizá eran nombres de planetas más allá de Saturno, de Urano, pero que yo lo llamaba, o están hablando de planetas desaparecidos. Me había montado en un Vimana y me había ido muy lejos. Pero, o sea, que también es un término védico, por si acaso, exacto. De hecho, ¿no? Que también tienen sus teorías ahí de antiguas guerras, supuestamente entre seres de por allá. Nosotros estamos criticando Tierra Hueca y nosotros creemos en todas estas cosas también, que son bien heterodoxas respecto al pensamiento de status quo. Pero lo que te queríamos decir es que la penumbra es redonda. Entonces, cuando uno ve todo esto, mi sentir es que básicamente esto es una reacción inconsciente, es un exabrupto colectivo inconsciente a un vacío espiritual, que prácticamente parte desde el modelo heliocéntrico, ¿verdad? Las personas, y esto no se enseña, Chapi, esto no se enseña en la escuela. Las personas obviamente aprenden de Galileo y la iglesia y lo excomunican y esto y lo otro y la pluma y la pesa, pero no hablan de qué significó realmente cambiar ese modelo geocéntrico a un heliocéntrico, espiritualmente. Y la realidad es que tú ahora citas a científicos como Einstein,
citas a científicos hasta como Stephen Hawking, que se acaba de morir, y realmente nadie ha podido confirmar si el modelo heliocéntrico o el modelo geocéntrico es el correcto. O sea, son realmente perspectivas de mundo. Los dos modelos pueden funcionar equitativamente, ¿ok? Pero uno tiene una validez espiritual mucho más importante que el otro. ¿Por qué? Porque en el modelo heliocéntrico somos un granito dándole la vuelta a otro granito, dándole la vuelta a otro granito en un montón de granitos. O sea, la Tierra le da la vuelta al Sol, el Sol, anteriormente le decían que había un sistema biestelar, ¿verdad? Binario. Exacto, pero Sí. eso ya la gente no piensa en eso. Supuestamente era Sirio, otras personas dicen que son otra estrella, pero entonces el Que Sol era que era Némesis, una estrella muerta y cosas por el exacto. estilo, sí. Y entonces le damos la vuelta, pero más allá de eso, le damos la vuelta a la galaxia y entonces estamos en un universo infinito que se está expandiendo. Otra gente dice que se está Retrotrayendo. retrotrayendo, exacto. Pero más allá de eso, no hay una explicación espiritual al por qué estamos aquí, no hay una explicación espiritual de qué somos, ¿verdad? Y eso fue lo que se perdió con el modelo heliocéntrico. Y es muy curioso que muchos de estos terraplanistas utilizan estos modelos de tradiciones donde supuestamente la Tierra era plana y era el centro de todo, pero lo que están haciendo es que están reemplazando un modelo frío, ateo, por otro modelo frío y ateo, obviamente descontextualizado, ¿verdad? Porque están utilizando el modelo védico, pero no están practicando la religión védica. Védica. Exacto, o sustituyen el modelo geocéntrico occidental, pero no están practicando la religión. Y de ahí es que entra esto, ¿verdad? Yo creo que esto es un exabrupto inconsciente a un presentimiento muy acertado de que hay algo muy malévolo con nuestra cosmogonía, con nuestra cosmovisión de mundo, ¿ok? Y realmente eso se contesta entendiendo qué era el modelo geocéntrico. ¿Qué era el modelo geocéntrico? Había una gran cadena de ser, Chapi, estábamos en el centro del cosmos, el hombre estaba en el centro y a través de ese punto que era la Tierra, el hombre podía ascender al mundo de los ángeles y de Dios a través de sus acciones, a través de una ascesis, ¿verdad? De un cierto ascetismo, o a través de una acción heroica, o podía bajar a las profundidades más bajas, por el pecado o lo que le quieran llamar. Y hasta cierto punto eso era lo mismo que tenía la tradición oriental, pero enmarcada en otros contextos. Pero la idea era que la Tierra era el centro, el hombre era el centro, habían correspondencias, habían jerarquías, y a través de unas reglas, a través de unas filosofías basadas en una filosofía más grande, perenne, la tradición, el hombre podía trascender. ¿verdad? Y eso era el modelo geocéntrico. Y el modelo geocéntrico se deshace completamente en Occidente, no tan solo por Galileo, sino obviamente por las revoluciones cientificistas del siglo XVII y subsiguientemente siglo XVIII. Al día de hoy ya, que es muy curioso también notar que todo esto también ocurre cuando ya se están empezando a conocer los planetas transaturninos, ¿verdad? Especialmente siglo XVIII, en el 1781 con Urano. Y subsiguientemente en el 1800, no me acuerdo, Neptuno. Plutón ya es otra cosa, porque Plutón es más del Kuiper Belt, del cinturón del Kuiper y la nube de que lo han degradado al pobre Plutón de planeta enano y todo ese tema. Y es un debate en la astrología, aunque no lo creas. Hay un debate bien fuerte. Urano y Neptuno no tanto, pero se debate, porque Urano y Neptuno el problema es que no se ven con el ojo. Por ende, los astrólogos dicen que no, los astrólogos tradicionales dicen que no hace un efecto, ¿verdad? Yo con Urano y Neptuno puedo transar con Plutón a veces, pero la realidad es que en el cinturón de Kuiper ya se han encontrado planetoides que son o del mismo tamaño o más grandes que Plutón. Por eso es que la órbita de Plutón es tan aleatoria en relación a los otros planetas, porque realmente es un planetoide, ¿verdad? Que los planetoides son como entre planetas y cometas, tú sabes, son pedazos de, pues no sé cuál es el término correcto astronómico, pero son planetoides. Y lo que te quiero decir es que de ahí es que parte eso. Y vamos a ver que estamos en un proceso de involución, ¿verdad? Como la película americana de The Idiocracy. Pues yo creo que eso es de los fenómenos que está ocurriendo con Tierra plana.
Ahora bien, yo no quiero que la gente piense que yo soy un geocentrista y yo no creo en Me acordé de otra de tus canciones cuando dice la involución es el sendero en el que está la humanidad. sí, No me acuerdo qué canción era. sí, Creo que es de Satya Yuga. Sí, Satya Yuga, ¿no? Correcto. De hecho, Sí, tú sí. puedes citar, yo a veces cito mis canciones. Exacto. Exacto, y la gente no sabe que son canciones, pero el punto es ok, podemos utilizar el modelo heliocéntrico para algunas cosas, pero yo soy de los que pienso que podemos utilizar los dos. O sea, podemos utilizar el modelo heliocéntrico para estudiar el cosmos desde una perspectiva científica material pura, pero también podemos usar el modelo geocéntrico para reconectarnos con esa esencia, reconectarnos con esa escalera dinámica, con esa gran cadena de ser. Y otra cosa que no hemos hablado, Chapi, la gente de Tierra Plana comete este error muchas veces. Hay que separar lo que es Tierra Plana, cosmovisión, cosmogonía, filosofía, espiritualidad, de dónde estamos geográficamente, dónde estamos como humanos y eso y lo otro, con lo que es el viaje estelar, con lo que es el viaje espacial. Esas son dos cosas completamente diferentes. Así, porque hubo uno que se quiso lanzar en un cohete de $500, creo, y decía que estaba seguro que iba a chocar contra el domo. Mira, y en realidad tocó contra su propia imprudencia. Yo creo que el viaje espacial es imposible. O sea, nosotros podemos mandar, como hemos hecho, podemos mandar, yo creo en eso. Yo creo que podemos mandar robots y los diferentes robots que hemos mandado a Marte y diferentes aparatos científicos, ¿verdad? La Estación Espacial Internacional. Sí. O sea, esas cosas para mí existen. Ya lo que es la Luna, el viaje a la Luna, con las misiones de Apolo, esos son otras cosas que... Eso ya es agua de otro. Yo no voy a hablar de eso. Yo no voy a hablar de eso porque obviamente ya hay mucho material allá afuera, los estudios rusos, pero yo sí creo en el viaje, por lo menos al tope de la atmósfera, pero el viaje espacial es básicamente imposible a menos que cambiemos la especie. La magnetosfera. Exacto, también. La radiación nos va a matar. O sea, la única manera que el viaje intergaláctico es posible es a través es a través de dos procesos. A través de los procesos de ¿cómo es que le dicen? De congelación. Criogenización. Como en algunas películas lo estipulan. Lo que pasa es que eso es una teoría científica. Eso nunca se ha podido hacer con un cuerpo humano porque lo que hace es que lo mata. No puedes revivirlo como algunos sapos, algunos anfibios. Y la segunda, que es la más viable, que es la que probablemente vamos a hacer, es que la única manera de hacer el viaje espacial es a través de cambiando la especie. Que eso es lo más viable, ¿verdad? A través de la ingeniería genética, la nanotecnología, el transhumanismo. Básicamente cambiar la especie de una especie puramente orgánica y espiritual a una especie mitad hombre, mitad máquina. Como que soy un cyborg. Me venía a mi mente esa canción. Sí. Bueno, vienen canciones a mi mente. Sí. Esa es mi mente. Entonces, que sonarían como los Borg de Star Trek o Viaja a la Star Trek, claro, sí. Y de hecho, las teorías de conspiración dicen que eso va a ser el viaje espacial a la larga. Y hay otras teorías de conspiración que dicen que lo que yo te lo he comentado, que los grises son básicamente nosotros del futuro, ya genéticamente alterados, genéticamente ya en las otras no hemos cambiado tanto que ahora tenemos ojos bien grandes, no tenemos nariz, o sea, nos hemos alterado tanto genéticamente que ya nos hemos vuelto otra especie y están volviendo para atrás, específicamente después de las bombas atómicas, que es cuando realmente tenemos los primeros avistamientos para o instruir a la humanidad o de una manera evitar ciertas cosas, como si estuviesen trabajando las líneas de tiempo, pero ya eso son teorías ya fantásticas. Claro, que también claro, hay quienes dicen que lo que ellos hacen es con las abducciones recolectar material genético, digámoslo así, más puro, ¿no? Porque ellos ya estarían con una genética corrompida y todo el tema, generar híbridos más sanos. Correcto, claro, han llegado a un momento que se han ultrajado tanto que necesitan, o sea, y esa es la idea, ¿verdad? Y básicamente ese problema que llega a su expresión máxima en esta teoría empieza precisamente
con la falta de espiritualidad, ¿verdad? Y hay personas que creen en la reencarnación y estas cosas, pero realmente, ¿quién quiere reencarnar? O sea, la reencarnación como concepto moderno evolutivo es algo puramente nuevo. Es algo que tiene 200 años. O sea, la reencarnación tradicional, que básicamente es la trascendencia del alma, no es lo mismo que la New Age de ahora. Exacto. De hecho, en la tradición védica era algo repetitivo, algo tedioso. En lo occidental hasta cierto punto también, porque tú perdías todo. Porque la gente no entiende, Chapi, en la reencarnación, según los escritos tradicionales, o sea, tú naces una vez y vives una vez. O sea, tú no vas a existir después que te mueras. Y si reencarnas, lo que vas a reencarnar es básicamente lo más sencillo y esencial tuyo. Y después eso se mete en un cuerpo, crea una psicología nueva, crea una persona nueva y vas a ser otra persona. Punto. Y en base a eso, lo mínimo de tu esencia, encuentra otro vehículo adecuado y así. Correcto. Pero no es de repente como ahora, por ejemplo... Lo pierdes todo. Te sale la gente de la New Age a creer que es, no sé, como una especie de trascendencia incluso de tu psique y todo, y que si te hacen la regresión hipnótica, no, que yo fui la hija de Cleopatra, que yo fui el amante y de hecho, no sé quién en el pasado. Claro. De esos temas yo hablo en mi canal con un astrólogo chileno que se llama Pablo Yaniszewski, que hemos hablado de estos problemas de conceptos modernos, porque esas ideas tienen 200 años, que se originan especialmente con la teosofía del siglo XIX y con el espiritismo, que a la misma vez esas dos cosas han influenciado la espiritualidad moderna de una manera trascendental. La teosofía, la antroposofía, el New Age, la psicología, ¿ok? O sea, hasta cierto punto la parapsicología, la psicología transpersonal y todas las otras variantes marxistas que parten de ahí. O sea, y todas estas cosas responden nuevamente a la cosa que te mencioné de Satyayuga y dictadura. O sea, hay un problema de falta de espiritualidad y las personas pretenden resolverlo con otras cosas que no tienen que ver nada con la espiritualidad tradicional. O sea, tú quieres resolver ese problema conspiranoico, tú tienes que asumir una espiritualidad tradicional, entender la lucha que hay entre perspectivas tradicionales y perspectivas modernas. Luchas que llevan mucho más que estas cosas conspiranoicas en Internet. Esta cultura de conspiración es muy nueva. Esta cultura de conspiración tiene sus orígenes quizás después de la guerra, o sea, y entonces tiene un origen decimonónico también con la idea del socialismo y luego el comunismo y cómo eso se transmuta en los 60 a otra cosa más izquierdosa y que el New Age. Sí. O sea, pero esta cultura de videos de Internet es muy reciente. Sí, de hecho hoy por la mañana yo estuve en un video de una de estas personas conspiranólogas de Internet y había un comentario en el que decían algo así como los extraterrestres malvados no nos podrán vencer porque nosotros estamos alineados con el origen con mayúscula, y te repetía origen un montón de veces cuando lo que esa persona lo que quería referirse era a Dios, el origen nos apoya y todo, y yo le hice un comentario y le puse, bueno, en lugar de poner tanto origen, puede ser menos cacofónica, menos repetitiva, y poner que te refieres a Dios, divinidad, como lo quieras llamar. Y algunos me apoyaron, y otros, algunos, algo así, algunos me dijeron cierto, ¿no? Y otros, pero es que para mí no es ese Dios que por acá, y yo le dije, pero yo en ningún momento he hablado de un Dios, no te he hablado de Krishna, ni de Jesús, ¿no? Ni de Alá, ¿no? Simplemente he puesto Dios como esa fuerza centro primera, esa fuerza sustentadora y generadora, ¿no? Pero bueno, la gente está así, y como el marxismo cultural ha hecho que tanto se peleen con las raíces cristianas, que no judeocristianas, como también está de moda decir, de Occidente, les apesta la idea de Dios porque piensan que es el crucificado que tenía su abuela en el cuarto, al cual rechazan, y lo reemplazan. Lo he visto mucho entre la gente de New Age diciendo el origen, el universo que conspira a favor de ti, tipo Paulo Coelho, esta lacra de la literatura actual, y similares. Hermano, sí. Esa es la conspiración. O sea, esa es la gran lucha. Es la lucha por el alma del hombre. Exacto. Y las personas tienen que entender eso. Y no tan solo esto, esta involución, Chapi,
también tú la ves en el mismo marxismo. Y cómo ahora el marxismo cultural está cuestionando una cosa tan básica como es el género. O sea, y lo hace adrede, no es que lo hace accidentalmente, lo hace adrede para ir deconstruyendo lo que es ser hombre o ser una mujer, precisamente como antesala, creo yo, ¿verdad? Uh-huh. A la idea de la ingeniería genética y los implantes cibernéticos transhumanistas. Ponte esto si ya tú no eres hombre, tú no eres mujer, tú no tienes edad, tú eres una forma amorfa. Ponte este chip, ponte esta máquina, ponte este dispositivo y así por el estilo. O sea, y esa es la marcha hacia, pues, el nuevo orden mundial, ¿verdad? Antiguamente estas organizaciones... Totalmente de acuerdo. Antiguamente estas organizaciones eran secretas, ¿verdad? Y trabajaban por un orden secular, un orden que derrotara a la iglesia y las monarquías e instaurara repúblicas y democracia. Y hoy en día vemos que estas organizaciones ya no son tan secretas, pero sigue como ese señuelo de que somos organizaciones filantrópicas, somos ONG, pero realmente todavía está esa meta de homogeneización global, está esa meta de un orden secular total, y esa es básicamente la gran lucha, ¿verdad? Sí, así es, porque curiosamente, y viene otra frase de otra canción tuya, ¿no? Lo de homogeneización para un mejor control, ¿no? Exactamente. Justamente es algo que yo me puse a pensar en una conversación que tuve con una amiga que también está un poquito por estas sendas, y decíamos, ¿no? ¿Cómo es que ahora te salen diciendo la diversidad y que por acá los 30.000 géneros, que hoy me sentí demisexual, pero como soy fluido, género fluido, mañana me puedo sentir más mujer que hombre y todo el tema, y muchos le llaman diversidad, pero en realidad es homogeneización, porque o sea, al final todos tenemos que ser fluidos, ¿no? O sea, porque ahora te salen con que no hay heterosexual puro ni homosexual puro, sino que todos somos una especie de espectro, y si tú no estás de acuerdo con eso, eres un reaccionario, o sea, en realidad te están homogeneizando. Y no tan solo eso, se crea una homosexualidad postiza, que a la misma vez oprime a los que son homosexuales genuinamente. Que eso es otro tema que sigue siendo hasta cierto punto subversivo, porque hay que aceptar que la homosexualidad siempre ha existido, tú sabes, y siempre se ha mantenido a ocultas y ha sido parte del sistema, pero nunca se ha vuelto política como hoy en día. Y hoy en día hay personas que se vuelven homosexuales, bisexuales, no porque lo sientan genuinamente, sino porque lo hacen como una reacción política, o mejor dicho, esa no es la palabra, lo hacen como un incentivo, un activismo político, y en el proceso caen en la trampa, porque es que esta es la trampa, ¿verdad?, de la educación superior y de cómo han raptado las instituciones educativas. La sociedad, como, yo me acuerdo que esta frase yo la aprendí de Noam Chomsky cuando tenía como 16 años y siempre se me quedó. O sea, la sociedad se compone de un 80% y un 20%. Un 20% de administradores y un 80% de personas que no son administradores, sino que siguen a los administradores. Uh-huh. Si los administrados. Exacto. Y generalmente ese 20% son las personas que piensan, que generalmente son 2 de cada 10 personas. ¿Verdad? Generalmente en un grupo van a haber 2 personas de cada 10 que van a presentar pensamiento crítico, curiosidad, y esa es la ley de vida. Y no importa dónde sea, no importa si sea en Asia, en África, en Europa, en Australia, en Latinoamérica, no importa, siempre van a haber 2 que piensan y 8 que siguen. Tú lo que creas es una máquina, una fábrica que atrape a esos 2 y que los atrape desde que son jóvenes y que les enseñen qué es la vanguardia, qué es lo culto, qué es lo alto, ¿verdad? Y ahí es que caen todos estos jóvenes. Todos estos filomarxistas, marxistas culturales, progres, caen en esa trampa. No todos, obviamente, porque como tú y como yo, pues hay personas que realmente tienen la capacidad de pensamiento crítico para ver, tú sabes. Además te diré algo que yo lo digo y para los que me conocen quizá de 2012 en adelante no lo saben, y es que yo fui bastante alineado a las ideas progres.
allá por 2010, 2011. Y yo también. Voté por un partido de izquierdas que nos trajo un presidente que fue un completo infeliz, ¿no? Que soy Humala, y bueno, y yo me tragué enterito el cuento del nacionalismo de corte indígena, supuestamente, porque, bueno, en realidad es cierto que yo por línea de sangre, mi padre es indígena. Pero Toledo, la esposa hablaba quechua, él también era como indigenista también, ¿no? No, lo que pasa es que él usó esa careta en el 2001 porque, bueno, su esposa, para empezar, era una antropóloga judía de origen belga. Correcto. Por ahí estamos viendo de dónde va la cosa. Y eso voló la mente de la gente en el Perú, que sabía quechua fluido, ¿verdad? Claro, y ella además hizo una impostura como que su esposo indígena, como que ella lo amaba y le decía mi cholo sano y sagrado, que es una frase que quedó en el habla popular, y él se ponía pues la vincha con motivos andinos. Chapi, disculpa, la gente no sabe, mi papá es peruano, que no hemos dicho eso. Importante. Que es importante, que mi papá es de la punta del Callao, o sea, mi bisabuelo, para que la gente sepa, mi bisabuelo, su casa era donde está la Academia Naval, ahora mismo en la punta. Sí, conozco, claro. El gobierno lo expropió y nada. Mi bisabuelo a principios de siglo era el que recogía la basura en Lima y en el Callao, uno de esos dos, algo así. Pero que la gente sepa que yo tengo raíces peruanas y mi bisabuelo era de Trujillo y que yo más o menos conozco algo del Perú, tú sabes, pero que sí, que mala mía, disculpa, Yolanta Humala tengo entendido que fue elegido como un izquierdista, pero se convirtió en un centrista corrupto, ¿verdad? Bueno, no sé ni siquiera si centrista. Lo que pasa es que él fundó un partido. Lo que pasa es que él tiene un hermano un tanto revoltoso que actualmente está encarcelado porque hizo un híbrido entre pensamiento supremacista, indígena, y que en realidad también es una construcción no de ellos, sino de su padre, Isaac Humala. Y entonces su hermano Ollanta se presentó primero a las elecciones de 2006 y de ahí de las del 2011, y como que él abanderaba eso, ¿no? Como que él decía, vamos a hacer la gran transformación, que era su lema, con Ollanta la gran transformación. Y al final todos lo que decían es el gran transformado fue él, porque o sea, es como que llega así, y todo el tema, que yo soy cholo como tú, y al final resultó el más entreguista de los últimos 10 años que ha visto el país, ¿no? Es que Chapi, y ese nuevamente, no confundamos pequeñas conspiraciones con la conspiración grande. La conspiración grande en este caso, y en el caso de mi país, y en el caso de todos los países hispanoamericanos, es el fracaso de la república. Nosotros éramos el imperio más grande del mundo. Y a ese tema quería llegar porque no conozco muchos hispanistas. Y yo me considero parte después de mi gran transformación, entonces, Chapi, que no fue la de Ollanta Humala, sino mi transformación. Toda esa mentalidad filomarxista indígena que hay en los países como en Perú, en Ecuador, me imagino que en Brasil debe estar también. O sea, esa mentalidad parte desde las independencias, pero no prosigue más allá en el pasado. O sea, obviamente no estamos diciendo que era un mundo feliz y contento, pero la idea de los movimientos liberales y las independencias arrasaron con el viejo orden que había instaurado un sistema de 200 años que funcionó, que fue saboteado por elementos extranjeros. O sea, estamos hablando de un sistema donde criollos, peninsulares, indígenas tenían títulos nobiliarios, tenían tierras, estaban protegidos por la corona, pero cuando viene el movimiento liberal, las élites criollas se acaparan, crean guerras sanguinarias, los mismos indígenas se oponen a ellos, pelean con los españoles, fracasan, y entonces tenemos todo este caos de pequeñas repúblicas peleándose entre sí, peleándose por los intereses, mientras que hay intereses extranjeros, anglófilos, o sea, de otras etnias, tú sabes, internacionalistas que están robando a los países de su riqueza. O sea, ¿cómo un país como Venezuela, por ejemplo, que está podrido de riqueza, Colombia, un país podrido de riqueza, el Perú, el Perú, podrido de riqueza, Argentina también tiene sus cosas, podrido de riqueza, el Chile, o sea,
¿cómo estos países están tan mal? ¿Por qué hay tantas situaciones caóticas? Y eso se debe a la conspiración, ¿verdad? La gente tiene que darse cuenta que estos libertadores, San Martín, Entre comillas. exacto, San Martín, Bolívar, Sucre, que yo sé, O'Higgins y ¿quién me Y faltan? otros. Los otros, whatever. O sea, estos eran los mismos progres de hoy. Estos eran los mismos, estos eran los mismos marxistas del ayer en tu país. O sea, estos son los mismos progres de hoy y esos son los que instauraron este modelo moderno fracasado que nos dividió. O sea, tú estás en el Perú, yo estoy en Puerto Rico, hablamos la misma lengua, nos entendemos, somos hispanos. O sea, ¿por qué no somos un gran continente? ¿Por qué no somos? O sea, y estas son las preguntas que las personas se tienen que hacer para realmente darse cuenta del sistema, pues el sistema de lavado de cerebro en el cual estamos en las instituciones académicas. O sea, desde tu perspectiva peruana, desde mi perspectiva puertorriqueña, que nos enseñan que las guerras de independencia fueron algo, pero no nos dejan ver la otra perspectiva, que es la que estoy tratando de postular, que esa es parte de la gran conspiración, desde nuestro contexto hispanoamericano, que es nuestro nexo a nuestra tradición occidental, que es la tradición hispánica, que es la tradición que se junta con todas las tradiciones que hay aquí en América y que fungen una sola comunidad internacional, que es la comunidad hispánica. Y eso claro, y de hecho hay gente que no entiende, por ejemplo, yo tuve, como te dije al comienzo, mi temporada de y disculpa, y lo mismo podríamos decir del mundo árabe, que es lo mismo que ocurre en Hispanoamérica, es lo mismo que ocurre en el mundo árabe. Un imperio, o sea, los musulmanes por ¿cuánto fue? O sea, como por 1000 años, o sea, fueron la meca del avances tecnológicos, científicos. Ya posteriormente, pues hay unas decadencias y también los conflictos con Europa, pero el punto es que ese mundo árabe está completamente dividido. Pero si se juntara, y los intentos que se han hecho de juntarse, especialmente después de la guerra, con Nasser en Egipto y Siria, la gente no sabe que en los 60, los países la República Árabe Unida. Claro, los países árabes eran de avanzada, eran seculares, estaban en industria, se estaban industrializando, habían iniciativas de una comunidad panarábica. ¿Y qué pasó? Se volvieron religiosos, se volvieron fanáticos religiosos, se volvieron o sea, el marxismo de los países árabes es el fanatismo religioso islámico. Y eso es lo que los ha mantenido divididos. O sea, hablan la misma lengua desde Marruecos hasta partes de Indonesia. O sea, claro, la parte de India hay que brincarla, pero tú sabes, digamos, desde Irak, realmente, hasta Marruecos hablan lo mismo. Y eso es lo mismo que pasa en Hispanoamérica. Intereses internacionales no quieren que la gente se una, no quieren que la gente sea fuerte, no quieren que haya paz. Y esa es la gran conspiración. O sea, y ese es mi proceso de dictadura satyayuga. Pero nada, pero lo que la gente se tiene que preguntar es, o sea, y esto lo he hablado en mi canal con un historiador, con Francisco, o sea, si la leyenda negra es cierta, entonces, ¿por qué hay tantas poblaciones de indígenas aún en los países andinos y en México? Y de dicho modo, si el modo de vida era tan fabuloso con los aztecas y los incas, que por si acaso los incas estaban en el mismo medio de una guerra civil cuando llegó Pizarro. O sea, así es. ¿Por qué ese sistema no sobrevivió? ¿Por qué los aztecas no sobrevivió? No sobrevivió porque la gente estaba harta, porque vienen personas con otro estilo de vida donde no te van a matar, o sea, no te van a matar para sus prácticas, especialmente los pueblos oprimidos. No estamos hablando de los pueblos conquistados, los conquistadores, no estamos hablando de los incas, estamos hablando de los diferentes pueblos que tenían oprimidos. O sea, y de la misma manera en México. O sea, estas son preguntas que no se hacen y preguntas que necesitan ser contestadas porque realmente el aparato historiográfico filomarxista es muy débil.
O sea, cuando uno realmente abre los ojos y se da cuenta de la gran conspiración que hay. Que nuevamente esta conspiración se le llamaba a principios de siglo la conspiración judeo-masónica comunista internacional o judeo-masónica marxista internacional. Y entre sus diferentes vertientes está esta vertiente histórica y antecedente a ella está también la cuestión masónica, decimonónica de los procesos de guerra. La historia de Bolívar, de San Martín, de Miranda, hello, Miranda. Miranda era un mercader de libertades, se metía en problemas aquí, se movía acá, se movía allá, fundó una logia que se llamaba la Logia Lautaro en España, que era un mapuche rebelde, evidentemente para entrenar a los libertadores y los ingleses también está, o sea, hay un montón de cosas que hay que entender antes de decir que estas versiones históricas son reales. También hay otros elementos económicos que no nos estamos metiendo, pero o sea, y lo que tú dices es evidente, porque entonces salen estas noticias de lamentablemente de los sacrificios humanos que hacían, y obviamente habían otros sitios en el mundo que se hacían sacrificios humanos, o sea, y muchos de esos, pues, no los vemos hoy en día a la luz libre, todavía eso existe, aunque la gente no lo cree. Pero... Claro, incluso hay un tema que es que siempre te sale el progre a decirte, no, es cierto que sí hubo sacrificios humanos aquí, pero tienes que verlo a la luz de su tiempo. Además, también en Europa hubo un tiempo en que habían sacrificios humanos, pero no se ponen a pensar que con la llegada del cristianismo, ya hacía 1500 años que, no tanto, ¿no? 1000 y tantos años que eso no existía, mientras que acá seguían creyendo que por dejar a un chiquillo en la alta montaña les iba a caer la lluvia para que crezca el maíz, ¿no? Y bueno, a veces yo soy un poco burlón a la hora de hablar así, ¿no? Soy un poco sarcástico porque, o sea, a mí me da, te lo digo así, y esto sale del corazón, a mí me da cólera, porque, por ejemplo, yo fui a un recorrido por las huacas, que es como aquí le llamamos a los antiguos adoratorios, que incluso aquí en Lima, dentro de la ciudad hay varios, sí, sí. y es como que tú te pillas a que se aparece una tipa, por ejemplo, como yo le digo, una pachamami, ¿no? O sea, una jovencita, y que tiene más... Pachamami. O sea, yo les digo los pachamamos y las pachamamis, les digo así. Entonces aparece una tipa que tiene más de blanca hippie que de otra cosa, a tocar el pututo, que es un caracol ceremonial, así, vestida con calzado que ya no lo usan ni en las alturas, y todo, y hablarte de las energías que toca la roca y siente que ahí, que no te lleves ese trocito de cerámica porque van a penar en tu casa. O sea, un rollo New Age increíble, que ella dice que no es New Age, porque yo le dije directamente, la confronté, sino que ella dice que es cosmovisión andina, sino que yo no la entiendo. Y a mí me da cólera, me hierve la sangre, ¿por qué? Porque, o sea, yo como digo, por mi padre, o sea, yo soy indígena, mi padre es indígena, bueno, mi madre es de ascendencia hispánica, entonces yo soy una mezcla chocolate ¿no? con leche, cosas así. Y yo tengo ascendencia indígena también, inca, aunque la gente, o sea, mi papá es peruano, y yo tengo como 12 o 13% indígena, inca, por mi papá. Y mi papá tiene 20 y pico de indígena. O sea, más allá, y eso es otra cosa, esta herencia genética también es algo bien moderno y bien concreto. O sea, los pueblos no se determinan por los genes, se determinan por las culturas que los unen, por las ideas que los unen y que los refuerzan y o sea, fortalecen con talantes metafísicos por los cuales ellos viven y trascienden. Y eso es lo que hemos perdido. Y ahí es que está la idea de dividir y conquistarás. No estamos olvidando o sea, no estamos olvidando que hablamos el mismo idioma, no estamos olvidando que somos de la misma raza cultural hispánica, y esa es la gran conspiración nuevamente dentro de nuestro contexto hispánico, porque en Estados Unidos hay otro contexto, en Europa hay otro contexto, en Asia hay otro contexto, porque la subversión se expresa de diferentes maneras. A mí siempre me gustó mucho, pues, tú sabes, me gustó mucho Star Wars, la Guerra de las Galaxias, me gustó mucho esta cuestión de fantasía, ¿verdad? El Señor de los Anillos, Star Trek, y siempre me encantó la cuestión de los extraterrestres. Yo veía
esos mismos shows que mencionas, o sea, y aquí también habían shows locales que trataban eso. Aquí hay una cultura de ovnis muy grande en Puerto Rico, Sí, lo sé. bastante grande para un país tan pequeño. Y hay muchas teorías de Puerto Rico como parte de Estados Unidos y como aquí hay, tú sabes, bases secretas. El tema del yunque, sí, El que yunque, justo te pasé un enlace, y sobre todo porque cuando dibujan el Triángulo de las Bermudas, el vértice inferior cae en sobre, Puerto Rico, San no Juan. sé si, claro, por San Juan, ¿no? Exacto. Por ahí, Es entonces hay una San Juan, Miami, Bermuda y Puerto Rico. Bermuda, Bermuda. Es así es. Bermuda, Miami, Bermuda o Miami y Puerto Rico. Sí, Y, correcto. y he hablado con personas que saben más de esto que yo y dicen que como tú sabrás, nosotros tenemos diferentes puntos energéticos en el cuerpo, ¿verdad? Y supuestamente eso también se puede pasar al planeta Tierra, per se. Nuevamente reforzando la idea de que es redondo. eh, Uh-huh. y, y sí, o sea, y aquí hay muchas cosas mágicas, también hay mucha magia en Puerto Rico, mucha magia. Y cuando digo magia me refiero a todo tipo de magia. Eh, pero sí, yo también me crié con eso y me crié también con la idea de acercarse, tú sabes, de una manera, que yo creo que también este acercamiento, de acercarse de una manera seria, de una manera Uh-huh. académica o de tratar de hacerlo de una manera académica, seria, para realmente convertirnos, y esto es lo que quiero decirle a todo el mundo allá afuera que le gustan las conspiraciones y eso, o sea, intentemos volvernos eruditos, intentemos volvernos hombres cultos y no meramente fanáticos, no meramente personas recalcitrantes, personas que ocultan su miedo a ser exitosos o sus excusas para ser unos fracasados, que ocultan pues su falta de proactividad, su falta de actividad, detrás de excusas baratas de conspiraciones. Porque Que mira, también hay, claro. que hay muchas personas que usan las teorías de conspiración como excusa. Yo no voy a hacer esto porque el sistema bancario nos controla, yo no voy a estudiar esto porque esa carrera me va a convertir en un burócrata y voy a controlar a la gente. Yo no quiero hacer, o sea, es como la gente utiliza las teorías de conspiración como excusa para fracasar. Y eso es algo que yo me he topado mucho con personas que me escriben que yo tengo que corregirlo, personas que escuchan mis canciones y dicen, la escuela es para lavar tu cerebro, esto y lo otro. Y yo digo, no, la escuela es muy necesaria, la escuela hay que estudiar, en la vida hay que estudiar. No importa dónde sea en tu casa, en una universidad, con tu amiguito, con el doncito de quien sea, pero hay que estudiar y hay que trabajar. Y eso es parte de la vida intrínseca. Y el que pretenda vivir la vida pensando que no tiene que estudiar, que no tiene que trabajar, que no debe tener responsabilidades, como muchas de estas personas progres postulan, ¿verdad? De Uh-huh. que yo quiero ser libre, yo no necesito ninguna responsabilidad, ni nada de eso. Eso Que se van de realmente, hippies por ahí, vendiendo artesanías y claro. dicen que es porque no se dejan dominar por el sistema. Sí, pero Eso se ve mucho en Barranco. algunos de ellos disfrutan de auspiciadores familiares con Sí, recursos, así que hay muchos sí, ese es el tema. si pueden hacerlo, pues Dios los bendiga. Pero eso en la antigüedad tenía un nombre y se llamaba barbarie, porque al uno hacer eso, está interrumpiendo la cadena generacional, no está teniendo familia, no está reproduciendo los valores de la sociedad y a la larga, demográficamente hablando, lo que eso crea es una involución en la sociedad, una involución en la cultura y una involución total. O sea, y eso lo podemos ver en casi todos los países. O sea, de cómo las personas que deberían estar trabajando, estudiando, siendo ciudadanos responsables y productivos en la sociedad, no lo están haciendo, punto. Y eso es lo que abre la puerta a todas estas cosas que hemos hablado hasta cierto punto, pero estamos hablando ya estamos, nos Sí, estamos sí, sí. esparciendo demasiado. Así es. Sí, pues bueno, Fernando, oye, mucho gusto. Me ha agradado Hay que conversar volver a hacer contigo en esta esto, ocasión. hay que Sí, volver a no hacer va a esto. ser,
Esto, No va a ser la para última. ser honesto, lo he disfrutado tanto. Tú y yo tenemos muy buena química. O sea, Así es. yo lo he disfrutado un montón. Yo no sé tú, pero yo lo he disfrutado un montón. También, definitivamente, ha sido una buena opción de quedarme aquí este fin de semana porque ha sido una gran conversación, en verdad. No, y te agradezco a ti por invitarme y nuevamente, de verdad, yo quiero volver a hacer esto porque es refrescante hablar con un interlocutor que realmente uno pueda hablar de estas cosas de una manera responsable, ¿verdad? Sí, Porque, porque te diré que eso es algo de lo cual se carece aquí y carezco yo en no, en no, mi no, entorno porque a veces pero es, Chapi, es que somos minoría, eso aquí también, así es. o sea, de hablar seriamente y hablarlo, tú sabes, con cierta actitud taciturna, madura, tú sabes, Sí. vamos a cogerlo suave, vamos a hablar de esto y lo otro, y obviamente tú tienes una expertise en unas áreas que yo sé bien poco, tú sabes, que es la cuestión del Perú, la cuestión andina, la cuestión de extraterrestres allá, la cuestión arqueológica y antropológica que yo realmente, para ser honesto, conozco muy poco, ¿verdad? Lo mío es más astrología, lo mío es más, tú sabes, cuestiones de historia y estas cosas, pero de verdad, esto ha sido un gran encuentro. Esto ha sido un gran encuentro. Te Definitivamente, doy las Fernando. gracias, te doy las gracias. No, gracias a ti, en realidad, todo un gusto haber pasado de la dictadura científica a tantos otros temas que realmente pues No, están tan conectados como el mundo en la antigüedad y hoy. O sea, y es mutuo, todo, la verdad, es todo es mutuo, parte de de uno. verdad. Es mutuo. De mí para ti es mutuo, de verdad. Muchas gracias. Listo, Fernando. Entonces, un fuerte abrazo y ya esto lo estaré subiendo en partes. Y, como dices tú, a la orden. Ya Aquí siempre estamos da en un orden. siguiente video. Así es, estamos en un próximo video en estos días seguramente, de todas Va, maneras. podemos hacerlo una vez a la semana si tú quieres. Mejor todavía, excelente. Entonces, saludos desde Misterio Infinito Perú, saludos hasta Puerto Rico. Chimpún Callao.